Gengis Khan exigió que le entregaran a una princesa Tangut como botín de guerra. Ella lo rechazó, y cuando el hombre más cruel de Asia entendió que no obtendría obediencia, decidió que Xixia no sería sometida, sino borrada. Lo que vino después fue fuego, hambre, ciudades abiertas a cuchillo y un pueblo entero empujado hacia una muerte brutal. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora y dime en los comentarios desde qué ciudad y país ves este video. Porque para entender por qué Xixia terminó casi desapareciendo de la historia, primero hay que entrar en la última campaña de Gengis Khan. En 1225, Gengis Khan regresó contra Xixia no para conquistarla, sino para castigarla. Y esa diferencia lo cambia todo. Un conquistador puede aceptar tributo, puede perdonar una rendición, puede incluso detenerse cuando la ciudad abre las puertas a tiempo. Pero un hombre que viene a castigar ya ha decidido de antemano cuánta sangre está dispuesto a sacar. Xixia, el reino Tangut del noroeste, llevaba años sobreviviendo bajo la sombra mongola. Había obedecido, había pagado, había aprendido a inclinar la cabeza. Pero cuando intentó apartarse de las exigencias del Gran Khan, dejó de ser un vasallo incómodo y se convirtió en un ejemplo que debía ser despedazado frente a todos. Los mongoles avanzaron como avanzaban siempre cuando querían destruir algo desde la raíz. Quemaban los cultivos antes de la cosecha, vaciaban los graneros, envenenaban el tiempo mismo. Los pueblos abiertos eran saqueados en unas horas y quedaban atrás convertidos en esqueletos de barro y madera. Los jóvenes útiles eran forzados a cargar suministros para el siguiente asedio. Los lentos, los viejos y los heridos quedaban tirados donde caían. Las fortalezas pequeñas eran exterminadas para que las grandes vieran lo que les esperaba. Gengis Khan no necesitaba enviar mensajes. Sus ejércitos dejaban aldeas enteras abiertas como advertencia. Cada noticia que llegaba a Jinchuan, la capital Tangut, era peor que la anterior. Una muralla rota, un destacamento aniquilado, un convoy desaparecido. Un valle lleno de cuerpos que nadie se atrevía a recoger. Dentro de la ciudad todavía quedaban incienso, seda, funcionarios y títulos. Todavía se seguían pronunciando órdenes con voz ceremonial. Pero fuera de las murallas, el reino ya se estaba pudriendo. Los caminos estaban llenos de campesinos huyendo demasiado despacio, de niños cargados sobre carretas vacías, de animales muertos junto a pozos secos. La guerra había dejado de parecer una campaña. Empezaba a parecer una disección. En la corte del emperador Mochu ya no se hablaba seriamente de victoria. Se hablaba de tiempo, de cómo comprar unas semanas más, de cómo evitar que Jinchuan terminara convertida en un matadero. Fue ahí donde apareció la idea de la princesa, no como romance, no como pacto brillante, como sacrificio. No era la primera vez. Años antes, otra mujer de la casa real de Xixia ya había sido entregada a Gengis Khan tras una derrota. El precedente estaba ahí, sucio, humillante y muy claro, así que algunos en la corte pensaron en repetirlo. Si el Gran Khan quería una princesa Tangut, se le daría una princesa Tangut. Si quería ver a la dinastía de rodillas, se le ofrecería la prueba definitiva. Tal vez aquello calmaría su rabia. Tal vez retrasaría la matanza. Tal vez bastaría para que la capital no acabara con las calles llenas de cadáveres y perros alimentándose entre las puertas rotas. Ese razonamiento solo podía nacer del miedo, porque a esas alturas ya debería haber estado claro que Gengis Khan no usaba a las mujeres derrotadas como símbolo de paz, sino como confirmación de propiedad. Aceptar una princesa no significaba misericordia, significaba que el reino ya no se pertenecía ni en la intimidad de su sangre. Significaba que el conquistador podía meter la mano hasta el corazón mismo de una dinastía y sacar de allí una hija como quien arranca la última joya de un cadáver. La leyenda no conservó con certeza el nombre de la princesa. Conservó algo peor, el lugar al que fue empujada. Una muchacha joven encerrada en una ciudad sitiada, rodeada de hombres derrotados que llamaban negociación al acto de entregarla al mismo hombre que estaba llenando el reino de humo, hambre y tumbas sin nombre. Para la corte su cuerpo era un último recurso. Para Gengis Khan habría sido el remate perfecto. Para ella, según la versión que sobrevivió, aquello tenía un significado mucho más limpio y más terrible. No la estaban enviando a salvar a Xixia, la estaban enviando a la tienda del verdugo de Xixia. Mientras se decidía su destino dentro del palacio, afuera el cerco se apretaba. Los fuegos mongoles rodeaban Jinchuan como una segunda ciudad hecha de brasas.
Las noches se habían vuelto silenciosas, no por calma, sino porque el hambre vuelve torpe a la conversación. En las casas se racionaba el grano, en las murallas se contaban flechas, en las calles la gente ya hablaba con la cautela de quienes saben que si la ciudad cae por asalto, no habrá derrota ordenada, ni ocupación limpia, ni misericordia comprada con oro. Entrarán hombres acostumbrados a premiarse con carne, saqueo y sangre. La princesa entendió entonces algo que la mayoría de la corte seguía maquillando con palabras. Gengis Khan no la quería como esposa, la quería como conclusión. Una princesa Tangut en su poder significaría que Shishya estaba rota hasta el hueso, que su emperador ya no podía defender ni la cama de sus hijas, que el pueblo entero debía aceptar que incluso lo más sagrado de la dinastía pertenecía ya al hombre que estaba desollando su reino desde fuera. Y fue ahí donde empezó la parte más oscura de la historia, porque en la versión que corrió durante siglos, la muchacha no aceptó ese destino, no lo adornó, no se entregó dócilmente para fingir que aquello era paz. Entendió que entrar en la tienda de Gengis Khan significaba entrar en la garganta del monstruo que se estaba tragando a su pueblo. Y cuando por fin aceptó salir de Jinchuan rumbo al campamento mongol, ya no iba como una novia enviada a calmar la guerra. Iba como una mujer que había decidido que, si su reino iba a morir, el hombre que la había exigido no iba a tocarla sin pagar un precio. La decisión se tomó dentro de Jinchuan con el lenguaje cobarde con el que las cortes suelen envolver sus actos más sucios. Nadie dijo que iban a entregarla al hombre que estaba vaciando el reino de vida. Dijeron que había que preservar lo que aún pudiera preservarse. Dijeron que una princesa podía inclinar la balanza donde los soldados ya no podían. Dijeron que si Gengis Khan recibía un gesto de sumisión bastante grande, quizá la capital no sería pasada a cuchillo. Todo sonaba más limpio cuando se pronunciaba entre incienso, seda y fórmulas ceremoniales. Pero fuera de aquellas paredes la verdad tenía un aspecto menos elegante. Shishya estaba siendo abierto en canal, y ahora la corte había decidido arrancar de ese cuerpo una hija más para intentar alimentar al depredador. El emperador Mochu no tenía ya autoridad suficiente para disfrazar la desesperación de dignidad. Aceptó. Los ministros aceptaron. Los nobles aceptaron. Y la princesa Tangut comprendió en ese instante que todos los hombres que seguían llamándose a sí mismos guardianes del reino estaban dispuestos a protegerlo con su cuerpo y no con el suyo. Ese fue el nivel real de la derrota. No que Jinchuan estuviera cercada, no que el grano escaseara, no que las murallas empezaran a oler a humedad, humo y miedo. Lo peor era esto, que la dinastía había empezado a sobrevivir sacrificando a sus propias mujeres como si fueran la última moneda útil. La prepararon deprisa, la vistieron con seda, la cargaron de oro, le peinaron el cabello como si la estuvieran enviando a una ceremonia. Nadie en aquella habitación se atrevió a decir la palabra correcta. No la enviaban a una boda, la enviaban a una inspección. Si gustaba, Shishya obtendría unas horas más. Si no gustaba, la ciudad seguiría esperando el mismo final, solo que con una humillación más añadida a la cuenta. La princesa dejó que la tocaran sin resistirse. Observó las manos de las sirvientas temblar sobre sus hombros. Vio a una de ellas llorar en silencio. Vio a otra evitarle los ojos por pura vergüenza. Y entendió que a esas alturas hasta el servicio palaciego sabía lo que la corte todavía fingía ignorar. Cuando una princesa sale hacia la tienda de Gengis Khan, no va a negociar. Va a ser probada como se prueba un animal o una pieza de botín. Salió de Jinchuan bajo escolta, atravesando una ciudad que ya no parecía una capital, sino una garganta cerrada por el hambre. Las calles estaban más vacías de lo normal. Las puertas permanecían entreabiertas. En algunos patios había ollas vacías y gente demasiado débil para fingir normalidad cuando pasaba el séquito. Desde las murallas se veía la línea de fuegos mongoles rodeándolo todo. Afuera estaba el enemigo. Adentro ya vivía el miedo. Y entre ambas cosas avanzaba ella, sentada en una litera adornada como un regalo, sabiendo que todo aquel oro no la protegía de nada. El camino hasta el campamento mostró el verdadero aspecto del castigo de Gengis Khan. A un lado de la ruta quedaban las ruinas negras de aldeas donde solo sobrevivían chimeneas partidas y perros mordiendo restos humanos. Más adelante había carros volcados, cuerpos endurecidos por el sol y pequeños grupos de prisioneros Tangut arrastrando sacos de grano para alimentar al mismo ejército que había matado a sus familias. Algunos no levantaban ya la cabeza, otros la levantaban y la bajaban enseguida,
Quizá por reconocer en la litera el emblema de la casa real, quizá por comprender que también la sangre noble estaba siendo enviada al matadero. La princesa no apartó la vista. No le quedaba el lujo de la inocencia. El campamento mongol no parecía una ciudad, parecía una máquina. Filas de tiendas, caballos atados en perfecta disciplina, armas listas, humo de carne asándose, hombres que se movían con la seguridad de quienes ya se sienten dueños del final. La hicieron bajar. Un guardia apartó la cortina de la litera y la miró como se mira una pieza valiosa capturada en campaña. Otro tomó su brazalete para comprobar el peso del oro antes de devolverle la muñeca. A su alrededor, los soldados mongoles no ocultaban la curiosidad. Sabían quién era. La hija del reino cercado. La prueba viva de que Xixia empezaba a doblarse desde dentro. La llevaron ante Gengis Khan al caer la tarde. Era viejo, pero seguía siendo imposible confundirlo con un hombre gastado. El rostro duro, los ojos fríos, las manos aún firmes sobre el brazo del asiento. Había envejecido como envejecen algunos depredadores, no perdiendo peligro, sino volviéndose más secos, más calculados y más difíciles de conmover. A su alrededor estaban sus hombres, sus guardias, sus hijos y generales, todos observando en silencio la escena. El aire dentro de la tienda parecía más pesado que fuera, no por el calor, por la conciencia de que allí estaba sentado el hombre que había decidido el destino de ciudades enteras con una frase corta y un movimiento de dedos. Le ordenaron inclinar la cabeza. La princesa no lo hizo. No fue un gesto teatral ni largo. Fue algo más pequeño y, por eso mismo, más peligroso. Se quedó erguida. Respiró. Miró a Gengis Khan sin bajar los ojos. Uno de los guardias avanzó de inmediato y la golpeó detrás de la rodilla para obligarla a caer. Ella perdió el equilibrio pero no llegó a postrarse. Apoyó una mano en el suelo, se incorporó y volvió a mirarlo. En la tienda se hizo un silencio duro. Gengis Khan observó aquella resistencia con una quietud casi peor que la cólera. Le preguntó, a través de intérpretes, si entendía el honor que se le estaba concediendo. La muchacha respondió que entendía otra cosa, que su pueblo estaba muriendo fuera mientras él pedía una princesa como quien exige la última joya arrancada de un cadáver. Nadie respiró después de aquello. Un guardia la golpeó en la boca con el dorso de la mano. La sangre apareció enseguida en el labio, brillante, roja, sobre el oro y la seda. Gengis Khan siguió mirándola. Luego hizo algo más inquietante que gritar. Sonrió apenas. Una sonrisa seca, de hombre al que una resistencia no ofende porque todavía cree que tendrá tiempo de aplastarla despacio. Dijo que Yinchuan ya estaba condenada por su desobediencia, pero que ahora sería recordada también por haber enviado a una princesa incapaz de entender cuándo debía arrodillarse. La rechazó en ese mismo sentido brutal en que él había querido poseerla. No aceptó obedecer, no aceptó temblar, no aceptó tratar como honor lo que era degradación. Gengis Khan ordenó que la prepararan para la noche. La sacaron de la tienda, le arrancaron varias joyas, la lavaron como si estuvieran limpiando un objeto antes de presentarlo al dueño y la encerraron bajo guardia hasta que oscureciera. Afuera, el campamento seguía respirando con la seguridad de un ejército que ya se sabía vencedor. Adentro, en una tienda pequeña, con el labio roto y el sabor de su propia sangre todavía en la boca, la princesa Tangut comprendió que su negativa no había salvado nada. Lo que había hecho era algo mucho más peligroso. Había herido el orgullo del hombre más temido del mundo. Y en la oscuridad que empezaba a caer sobre Xixia, eso podía costarle la piel a una ciudad entera. La noche cayó sobre el campamento mongol con esa calma falsa que solo existe en los lugares donde la violencia ya se ha vuelto rutina. Afuera se oían caballos, metal, hombres riendo cerca de los fuegos y el crujido de carne asándose. Dentro de la pequeña tienda donde la habían encerrado, la princesa Tangut permanecía sentada en silencio, con las muñecas marcadas por las manos que la habían sujetado y el labio todavía abierto por el golpe. Había sangre seca en su boca. Había perfume en su ropa, y entre ambas cosas, mezclados como una burla, quedaban el olor de una mujer preparada para ser entregada y el sabor de alguien que ya había decidido no obedecer. No necesitó mucho tiempo para entender lo que vendría. En el campamento de Gengis Khan, una princesa vencida no era una invitada, era una pieza de victoria.
una forma de terminar la conquista dentro de la tienda con la misma autoridad con la que fuera de ella se quemaban aldeas y se vaciaban ciudades. La diferencia era que esta vez la pieza aún respiraba, aún miraba y aún conservaba algo que ni el hambre, ni la corte, ni el cerco habían podido arrancarle: la voluntad de negarse. Cuando fueron a buscarla, ya estaba preparada. La condujeron a la tienda principal pasada la medianoche. Los guardias no hablaban. Uno la empujó por la espalda al entrar, otro dejó caer la cortina. Adentro no había público, solo luz de lámparas, sombras y el hombre que llevaba años haciendo temblar a media Asia. Gengis Khan no estaba rodeado de ceremonia. Eso lo hacía peor. Ya no parecía el señor de un imperio. Parecía su núcleo, un viejo depredador, seco, quieto, acostumbrado a poseer aquello que había sobrevivido a sus campañas. La princesa se quedó de pie. Él la observó unos segundos sin prisa. Había en su mirada la seguridad de quien nunca había tenido que preguntarse si una mujer vencida obedecería. Su mundo entero se sostenía sobre esa lógica. El hombre fuerte exige, el débil cede, y si no cede, se lo rompe hasta que aprenda. Le dijo que había tenido una oportunidad de salvar la dignidad de su casa y que la había desperdiciado con insolencia. Le dijo que Jin Chuan caería de todos modos, pero que su rebeldía iba a hacer más amarga la muerte de los suyos. Le dijo, en esencia, que una princesa Tangut no estaba allí para hablar, sino para someterse. Ella no respondió enseguida. Lo dejó terminar. Y cuando por fin habló, lo hizo con la frialdad de alguien que ya no espera amanecer. Le dijo que no había dignidad en servir de trofeo al asesino de su pueblo. Le dijo que podía quemar ciudades, cortar gargantas y llenar el reino de tumbas, pero que no iba a arrancarle obediencia. Le dijo que ningún hombre que necesitara recibir mujeres vencidas como botín era invencible. Solo estaba rodeado de demasiados cadáveres como para recordar lo que era encontrar resistencia de cerca. Aquello fue peor que un grito. Durante un segundo, ni él ni ella se movieron. Gengis Khan había oído amenazas, llantos, súplicas, juramentos, maldiciones. Pero aquello no era ninguna de esas cosas. Era rechazo puro. No el rechazo decorado de una corte, sino el de una mujer a la que habían llevado como ofrenda y que, aún así, seguía tratándolo como enemigo y no como amo. Él avanzó, le agarró la mandíbula con fuerza, la obligó a alzar el rostro y le dijo que después de esa noche no quedaría nadie, en Ji y Xia, lo bastante vivo como para recordarla con orgullo. La princesa no apartó la vista, y cuando él intentó besarla para quebrar de una vez esa resistencia, ella giró apenas la cabeza y le escupió sangre en la cara. Eso fue lo que quebró la escena. La reacción fue instantánea. Gengis Khan la golpeó. El impacto la lanzó de lado. Contra una mesa baja. Cayó. Se abrió la ceja y por un instante el mundo se le llenó de un zumbido sordo. Cualquier otra mujer en ese punto habría intentado protegerse. Ella hizo lo contrario. Metió la mano bajo el pliegue interior de la ropa, donde había escondido lo único que había conseguido conservar. Una pequeña hoja de metal, fina, corta, suficiente para herir de cerca. Cuando él volvió a inclinarse sobre ella, la princesa atacó. No fue un gesto elegante, no fue limpio, fue rápido, desesperado y brutal. La hoja entró por debajo de la tela, rasgando carne blanda en un lugar que ningún conquistador espera defender. Gengis Khan lanzó un rugido seco, más de furia que de dolor, y retrocedió con las manos manchadas. La lámpara más cercana cayó al suelo. La tienda se llenó de gritos. La princesa intentó levantarse para atacar otra vez. Pero uno de los guardias irrumpió de inmediato, la sujetó por el cuello y la arrojó contra el poste central. Otro le aplastó la muñeca con la bota hasta hacerle soltar la hoja. Gengis Khan seguía en pie, pero ya no estaba quieto. Respiraba mal. Tenía la cara desencajada, no por el miedo, sino por la humillación. Una princesa Tangut, enviada como botín, acababa de convertir su tienda en un lugar de sangre y desorden. Acababa de demostrar que incluso el hombre más temido del continente podía ser alcanzado a la distancia de un cuerpo. Eso, para alguien como él, era casi peor que la herida. Los guardias la arrastraron por el suelo. Uno quiso abrirle la garganta allí mismo. Gengis Khan lo detuvo. La quería viva unos minutos más. La hicieron arrodillarse en medio de la tienda con la boca sangrando, la muñeca rota y los cabellos ya deshechos, mientras afuera el campamento entero empezaba a agitarse. La noticia corría de fuego en fuego.
La princesa Tangut había herido al Khan. Algunos no lo creían, otros pedían entrar, otros ya hablaban de castigo, de desollamiento, de empalar a la muchacha y colgar su cuerpo frente a Jinchuan para que la ciudad viera lo que costaba enviar rebeldía envuelta en seda. Gengis Khan dio la orden con una voz más baja de lo normal, y por eso mismo más aterradora. Dijo que Xixia moriría hasta en la raíz. Dijo que Jinchuan no sería tomada solo como una capital enemiga, sino limpiada como castigo. Dijo que la princesa había rechazado lo que él exigía y que ahora su pueblo pagaría con sangre lo que ella había convertido en desafío. Luego la miró una última vez. No había victoria en el rostro de la muchacha. Solo dolor, agotamiento y la certeza de que no saldría viva de allí. Pero tampoco había arrepentimiento. Eso fue lo último que él vio antes de ordenar que se la llevaran. Los guardias tiraron de ella hacia afuera. Una de sus rodillas dejó un rastro oscuro sobre la alfombra. Afuera la esperaba la noche, el campamento y una muerte que ya no sería privada. Porque a partir de ese momento la historia dejaba de ser solo la de una princesa que había rechazado a Gengis Khan. Se convertía en la historia de cómo un solo acto de resistencia iba a ser respondido con el lenguaje que los mongoles dominaban mejor que nadie: el exterminio. La sacaron de la tienda arrastrándola por los brazos mientras el campamento entero empezaba a deformarse alrededor de la noticia. Los hombres dejaban la comida, se levantaban junto a los fuegos, preguntaban, maldecían, querían ver. La princesa Tangut ya no era una mujer entregada por una corte vencida. Era la muchacha que había herido a Gengis Khan dentro de su propia tienda. En un ejército construido sobre la obediencia y el terror, aquello no parecía una simple agresión, parecía una profanación. La arrojaron al suelo frente a una línea de guardias. Uno de ellos le hundió una rodilla entre los hombros para mantenerla inmóvil. Otro le agarró el cabello y le levantó la cabeza. La sangre le caía por la sien, por la boca y por la muñeca rota. Respiraba con dificultad, pero seguía consciente. Eso era exactamente lo que querían: que estuviera despierta, que entendiera, que viera cómo el castigo empezaba primero en su cuerpo antes de extenderse a todo lo demás. Dentro de la tienda principal, mientras los médicos y los hombres de confianza rodeaban a Gengis Khan, la herida ya estaba haciendo algo peor que doler. Estaba humillando. No importaba si era mortal o no. No importaba cuánto tardara en debilitarlo. Lo insoportable era el hecho mismo de haber sangrado así, a esa distancia, a manos de una princesa enviada como botín. En un conquistador como él, la rabia y la vergüenza podían mezclarse hasta convertirse en una orden de exterminio. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Mandó llamar a sus generales, les dijo que Xixia no merecía capitulación, ni vasallaje, ni rescate. Les dijo que Jinchuan no sería castigada como una ciudad rebelde, sino tratada como una infección. Las murallas debían caer. La casa real debía desaparecer. La población debía ser quebrada para que ningún otro reino volviera a confundir la resistencia con una posibilidad. En torno a él, nadie discutió, nadie pidió mesura. Los hombres que habían construido la máquina mongola sabían leer esos momentos. Cuando el Khan hablaba con aquella frialdad, la piedad ya estaba muerta antes que los condenados. A la princesa no la mataron enseguida. Eso también formaba parte del mensaje. La llevaron a una zona abierta del campamento, iluminada por antorchas, donde los soldados podían verla. Le arrancaron las joyas una a una, no con cuidado, sino tirando hasta desgarrar piel cuando hacía falta. Le rompieron los adornos del cuello, le arrancaron los pendientes, le vaciaron encima el aspecto ceremonial con el que la habían sacado de Jinchuan. Cada trozo de oro que caía al suelo parecía decir lo mismo. Ya no eres una hija real, ya no eres un pacto, ya no eres nada. Después comenzaron los golpes. No buscaban información, buscaban borrarle cualquier resto de forma antes de matarla. La golpearon en el vientre, en las costillas, en la cara. Una bota le abrió la mejilla, un palo le hundió el hombro. Cuando intentó incorporarse, uno de los guardias le hundió el pie en la nuca hasta hacerla escupir sangre y tierra. Algunos soldados se reían, otros la insultaban en lenguas que ella no entendía, aunque el sentido general era claro incluso sin traducción. Querían que la muchacha que había rechazado a Gengis Khan terminara convertida en un pedazo de carne irreconocible antes del amanecer. No les dio lo que querían. Gimió, cayó, sangró. Pero no pidió perdón. No suplicó, no llamó a la corte que la había entregado, no llamó a su emperador, no llamó a sus dioses.
Cada vez que conseguían levantarle la cara, seguían encontrando en ella algo que enfurecía más que el ataque mismo: desprecio. El desprecio de alguien que ya había aceptado morir y que, por eso mismo, se había vuelto imposible de domesticar. Al final, la remataron delante de todos. Las versiones cambian en la forma, como cambian casi siempre cuando la historia pasa por demasiadas bocas, pero la crueldad del final permanece. Algunos dirían después que la degollaron, otros que la atravesaron y colgaron su cuerpo para que pudiera verse desde las avanzadas del asedio, otros que la despedazaron y enviaron los restos como aviso hacia Jinchuan. Lo único que todas las versiones conservan es la lógica del castigo. Su muerte no debía ser silenciosa, debía contaminar la noche entera, debía convertirse en prólogo de algo más grande. Y ese algo más grande ya estaba en marcha. A la mañana siguiente, el cerco sobre Jinchuan se cerró con una dureza nueva. Lo que hasta entonces había sido asedio pasó a parecerse a una cuenta atrás. Los mongoles cortaron mejor las salidas, apretaron el hambre, intensificaron la presión sobre las defensas y dejaron claro que la ciudad no enfrentaba una derrota ordinaria. En los alrededores siguieron cayendo pueblos menores, y con cada caída aumentaban los grupos de prisioneros Tangut obligados a trabajar bajo vigilancia. Algunos cargaban madera, otros arrastraban piedras, otros cavaban donde les ordenaban sin saber si estaban levantando defensas o su propia fosa. Los exhaustos eran apartados, los inútiles dejaban de ser contados. Dentro de Jinchuan, la noticia regresó antes que cualquier emisario oficial. Siempre lo hacía. El horror viaja rápido. Lo supieron primero los que vigilaban las murallas, luego los oficiales, luego el palacio. La princesa había sido entregada. La princesa había rechazado a Genghis Khan. La princesa había herido al Khan. La princesa estaba muerta. Y con ella había muerto también la última fantasía de que todavía podía comprarse alguna forma de indulgencia. La ciudad comprendió entonces que ya no estaba negociando su supervivencia. Estaba esperando la forma exacta de su destrucción. El emperador Mochu seguía dentro de sus muros, pero el poder real de la dinastía ya se había convertido en algo puramente ceremonial. La corte había entregado una hija para ganar tiempo, y lo único que había conseguido era añadir furia personal al hambre, al miedo y al cerco. Esa es la parte más cruel de la historia. La princesa no salvó a Xixia. Su rechazo no abrió las murallas ni rompió el asedio. Lo único que hizo fue convertir una conquista brutal en una venganza íntima. Y cuando el odio de un hombre como Genghis Khan se volvía íntimo, los muertos dejaban de contarse por nombres y empezaban a contarse por ciudades. A Genghis Khan todavía le quedaba el poder de dar órdenes. Pero ya no le quedaba intacta la noche. La herida que la princesa Tangut le había abierto en la tienda no solo había derramado sangre, había introducido desorden en el único lugar donde él exigía control absoluto. Durante los días siguientes, mientras el cerco sobre Jinchuan se cerraba como una mano alrededor de una garganta, el Gran Khan siguió dirigiendo la campaña, aunque cada vez con más dificultad. Los hombres a su alrededor podían fingir que nada había cambiado. Podían repetir que el cielo seguía favoreciéndolo. Podían castigar a cualquiera que insinuara debilidad. Pero en un campamento hecho para oler la fuerza, la enfermedad tiene un olor propio. Y empezó a olerse. Fuera de su tienda, Xixia seguía muriendo. Las reservas de la capital se reducían. El hambre empezaba a ordenar la ciudad mejor que cualquier funcionario. Los caballos flacos eran sacrificados. El grano se pesaba como si fuera metal precioso. Los enfermos se acumulaban en interiores donde ya casi no se hablaba. Desde las murallas podían verse los trabajos de asedio, los movimientos de tropas, las columnas de humo de lo que aún seguía ardiendo en los alrededores. A veces llegaban rumores peores que las flechas, que en tal aldea habían separado a los niños útiles de los inútiles, que en tal fortín habían decapitado a los oficiales y enviado sus cabezas río abajo, que los prisioneros Tangut eran obligados a abrir zanjas para la maquinaria que rompería las defensas de su propia capital. En Jinchuan, cada hombre y cada mujer entendían ya que la ciudad no estaba rodeada por soldados, sino por una decisión. Dentro del campamento mongol, la decisión no se ablandó ni un instante. Al contrario. Cuanto más sufría Genghis Khan, más brutal se volvía la lógica del castigo. Quería que la caída de Xixia no pareciera una victoria más, sino una amputación pública. Quería que nadie pudiera recordar a los Tangut sin recordar también el precio de haberle negado obediencia. La princesa ya había sido convertida en carne muerta. Ahora faltaba convertir su reino en ejemplo.
Algunos relatos dirían después que el Khan empeoró rápido, otros que intentó ocultarlo hasta el final. Lo cierto, en la memoria más dura de esta historia, es que la herida y la campaña terminaron fundiéndose en un mismo desenlace. El conquistador que había exigido a la princesa empezó a apagarse mientras el reino de la princesa era estrangulado ante sus ojos, y eso le dio a la última fase del castigo una ferocidad casi desesperada. Ya no se trataba solo de vencer antes del invierno, se trataba de asegurarse de que Xixia desapareciera antes de que él mismo lo hiciera. Cuando la muerte empezó a rondar de verdad la tienda del Gran Khan, sus hijos y generales comprendieron que había que hacer dos cosas a la vez: mantener el secreto y terminar el trabajo. No podían permitir que el ejército oliera debilidad antes de tiempo. No podían permitir que Jin Chuan creyera que aún quedaba espacio para resistir. Así que la maquinaria siguió funcionando. Los heraldos seguían gritando órdenes. Los oficiales seguían organizando turnos. Los jinetes seguían saliendo y entrando. Y mientras tanto, el hombre que había decidido borrar un reino se iba acercando a su propio final sin haber conseguido arrancar de la historia la humillación de aquella noche. Genghis Khan murió durante la campaña. La noticia no salió corriendo por el campamento. Fue contenida, apretada, administrada como se administra un veneno poderoso. Primero se cerró en torno a los principales jefes. Luego se convirtió en una instrucción. La ciudad debía caer igual, como si el Khan siguiera vivo, como si su voluntad continuara respirando a través de cada jinete. Aquello hacía el final todavía más monstruoso. Xixia ya no estaba siendo destruida solo por un hombre enfurecido, sino por la inercia perfecta de una máquina entrenada para seguir matando incluso cuando el cuerpo del dueño ya se enfriaba. Jin Chuan, agotada, terminó cediendo. Pero la rendición no trajo alivio, no trajo clemencia, no trajo esa paz mezquina que a veces sigue a una ciudad derrotada. Lo que entró después de la apertura de sus puertas fue la confirmación de la sentencia. Los mongoles ocuparon la capital y la trataron como se trata un lugar que ha sido señalado para no volver a levantarse. La casa real fue destruida. Los principales hombres de la corte fueron ejecutados. Los depósitos, los tesoros, los archivos, todo lo que había sostenido el prestigio de Xixia quedó a merced de manos que no venían a administrar, sino a vaciar. Y después vino la matanza. No una muerte limpia, no una lista ordenada de condenados, sino el tipo de violencia que convierte calles en corredores de huida y patios en corrales de degüello. Hombres sacados de sus casas, mujeres arrastradas, niños aplastados en la confusión o apartados con la misma frialdad con la que se aparta el grano aprovechable del podrido. Hubo sangre en las escaleras, sangre en los umbrales, sangre mezclada con agua de tinajas rotas y con ceniza caída de techos incendiados. Los que intentaron esconderse murieron escondidos. Los que intentaron correr murieron a la vista de todos. Y los que sobrevivieron lo suficiente para mirar alrededor entendieron que Xixia no estaba siendo conquistada, estaba siendo desmantelada delante del mundo. Ahí está la verdadera crueldad de esta historia. La princesa rechazó a Genghis Khan, lo hirió, le negó el gesto de sumisión que él creía garantizado. En la leyenda, ese acto convierte su cuerpo en la última frontera que el conquistador no logró cruzar sin pagar un precio. Pero al mismo tiempo, ese mismo acto termina cayendo sobre su pueblo como una losa. Porque Xixia no recibe una muerte menor por su rebeldía. Recibe una muerte más íntima, más furiosa, más ejemplar. Los Tangut no solo son derrotados, son castigados en nombre de un rechazo que el orgullo mongol no podía dejar sin respuesta. Y sin embargo, el final conserva una ironía brutal. Genghis Khan consiguió destruir el reino. Consiguió ver a Xixia arrodillada, hambrienta, abierta por dentro. Consiguió que la ciudad cayera y que la sangre de los Tangut corriera por las calles. Pero no consiguió lo único que había exigido con la seguridad de los hombres acostumbrados a poseerlo todo. No consiguió obediencia, no consiguió convertir a aquella princesa en una pieza dócil de su victoria. Lo que recibió fue una herida, una noche de caos en su propia tienda y una muerte que, desde entonces, nunca pudo separarse del recuerdo de una mujer vencida que prefirió condenarlo todo antes que entregarse sin resistencia. Eso es lo que hace que esta historia siga viva, no porque termine bien. No termina bien para nadie. Xixia desaparece. Su pueblo es triturado. La princesa muere. Genghis Khan también. No hay salvación, ni redención, ni justicia equilibrada. Solo queda una verdad lo bastante oscura como para sobrevivir siglos.
A veces, en el centro mismo de una catástrofe, el acto más feroz no es vencer, es negarse. Aunque esa negativa no detenga la matanza, aunque la haga más terrible, aunque el precio sea que un pueblo entero termine aprendiendo, con sangre y fuego, lo que cuesta rechazar al hombre más temido de su tiempo.